¿Alguna vez has sentido que tu vida está atrapada en un camino que no elegiste, como si una fuerza invisible te arrastrara sin control? ¿Y si te dijera que Dios ha colocado en tus manos un poder extraordinario, la libertad de elegir tu destino, pero también la responsabilidad de descubrir el propósito que Él diseñó para ti? Este pensamiento puede despertar esperanza, pero también un escalofrío de intriga. ¿Estás realmente caminando hacia el plan que Dios soñó para tu vida? ¿O te has desviado sin siquiera darte cuenta? Hoy, en este video, vamos a desentrañar un secreto que pocos conocen, un misterio que el Espíritu Santo quiere revelarte: el equilibrio divino entre el destino que Dios ha trazado y la libertad que Él te ha dado para forjar tu camino. Hay un poder oculto en entender esta verdad, un poder que puede transformar tu realidad, sanar las heridas de tu pasado y darte claridad para enfrentar el futuro. Pero, ¿qué significa realmente tener libertad en Cristo? ¿Cómo puedes estar seguro de que estás alineado con el propósito que Dios escribió para ti antes de que nacieras? Estas preguntas no son casuales. Son enigmas que el Señor ha puesto en tu corazón. Y hoy, en los próximos minutos, las responderemos juntas, paso a paso, con la guía de la palabra de Dios. En este estudio titulado «Naciste con un destino marcado» o «Dios te da libertad para elegir», 11 pasos para encontrar tu propósito, te llevaré a través de 11 verdades bíblicas que iluminarán tu camino como una antorcha en la oscuridad. Descubrirás cómo la Escritura revela que Dios tiene un plan perfecto para ti, pero también cómo tus decisiones diarias pueden acercarte o alejarte de ese propósito. Cada enseñanza está diseñada para tocar tu alma, para que sientas que Dios mismo te está hablando, susurrándote esperanza en medio de tus luchas. Si has sufrido, si has sentido que la vida te ha golpeado una y otra vez, este video es para ti. Dios te ha traído aquí por una razón y no es casualidad que estés escuchando estas palabras. Quiero que imagines algo por un momento. ¿Y si hoy, al final de este video, descubrieras una clave que desbloquee la puerta hacia la paz, la plenitud y el propósito que has estado buscando? ¿Y si la penúltima enseñanza que compartiremos contiene una revelación tan poderosa que podría ser el comienzo de una bendición transformadora en tu vida? Pero para llegar ahí, necesitas quedarte hasta el final, porque este mensaje es un viaje y cada paso está conectado. No puedes permitirte perderte ni un solo instante, porque el Espíritu Santo está listo para hablarte directamente al corazón. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo que sellará tu compromiso con este momento de fe. En los comentarios, escribe esta frase: Dios, guíame a mi propósito. Hazlo ahora, porque este simple acto es una declaración de que estás listo para escuchar la voz de Dios. También, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más corazones que, como tú, están buscando una señal divina. Qué privilegio es ser parte de esta misión. Estoy orgulloso de ti por estar aquí, por elegir crecer en tu fe y por unirte a esta comunidad que busca la verdad en Cristo. Suscribirte y dar me gusta no es solo un gesto, es un paso de obediencia que conecta con el tema de hoy: elegir activamente alinearte con el propósito de Dios. Cada vez que participas en este canal, estás sembrando una semilla de esperanza, no solo para ti, sino para aquellos que no tienen una iglesia cerca y dependen de estos videos para alimentar su espíritu. Por eso, te animo a que comentes «Paz en Cristo» antes de que empecemos, como un recordatorio de que estás entrando en este estudio con un corazón abierto y expectante. En los próximos minutos exploraremos 11 pasos bíblicos que te ayudarán a discernir si tu vida está siguiendo el destino que Dios marcó o si necesitas redescubrir la libertad que Él te dio para elegir. Cada enseñanza estará llena de reflexión,
historias bíblicas y aplicaciones prácticas para tu vida. Y te prometo esto, si te quedas hasta el final, no solo entenderás el propósito de Dios para ti, sino que sentirás una renovada esperanza que te impulsará a caminar con confianza hacia el futuro que Él ha preparado. Así que prepárate, deja a un lado las distracciones, porque Dios tiene algo poderoso que decirte hoy. Vamos a comenzar este estudio y que el Espíritu Santo ilumine cada palabra que escuches. Empecemos. 1. El llamado de Jeremías, un propósito antes de nacer. Querido hermano, imagina por un momento que antes de que respiraras tu primer aliento, antes de que el mundo siquiera supiera tu nombre, Dios ya había trazado un plan específico para tu vida. ¿No te parece abrumador, pero a la vez profundamente esperanzador, saber que el Creador del universo pensó en ti con un propósito único? En el libro de Jeremías encontramos una verdad que resuena con el tema de nuestro estudio. ¿Naciste con un destino marcado? ¿O Dios te da libertad para elegir? Esta primera enseñanza nos lleva al corazón de Jeremías 1:5, donde Dios le dice al profeta: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones». Estas palabras no solo fueron para Jeremías, son un eco de la verdad que Dios tiene para ti hoy. Piensa en esto. Jeremías no era un hombre perfecto, era joven, inseguro, y cuando Dios lo llamó, su primera reacción fue dudar de sí mismo, diciendo: «Ah, Señor Jehová, mira que no sé hablar porque soy muchacho». Jeremías 1:6. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has sentido que no estás calificado, que tus errores o tus limitaciones te descalifican para cumplir un propósito mayor? Pero Dios no vio en Jeremías sus inseguridades, vio el destino que Él mismo había diseñado. Este pasaje nos enseña que el propósito de Dios para tu vida no depende de tus capacidades, sino de su soberanía. Él te conoció antes de formarte, y ese conocimiento no es pasivo, es un acto divino de amor que te marcó para algo grande. Ahora conectemos esto con tu vida. Quizás estás viendo este video porque sientes un vacío, una pregunta que no te deja en paz. ¿Para qué estoy aquí? Tal vez las heridas del pasado, una pérdida, un fracaso, una traición, te han hecho dudar de que Dios tenga un plan para ti. Pero déjame decirte algo, el mismo Dios que le habló a Jeremías está hablándote ahora. Él no te creó por accidente. Tu vida no es un error ni un desvío. Cada lágrima que has derramado, cada lucha que has enfrentado ha sido vista por Él, y Él está tejiendo todo eso en un tapiz que revelará su gloria. Pero aquí está el misterio. Aunque Dios tiene un destino marcado para ti, Él te ha dado la libertad de elegir si caminarás hacia ese propósito o no. Jeremías pudo haber dicho no al llamado de Dios, pero eligió confiar, y esa decisión cambió su vida y la de una nación. Reflexiona por un momento. ¿Estás diciendo sí al plan de Dios o estás permitiendo que el miedo, la duda o el dolor te alejen de tu propósito? La historia de Jeremías nos muestra que el propósito de Dios es claro, pero requiere una respuesta activa de nuestra parte. No se trata de ser perfecto, sino de ser obediente. Dios no le pidió a Jeremías que tuviera todas las respuestas, le pidió que confiara y diera un paso de fe. Y eso es lo que Él te pide hoy. Tal vez no ves el panorama completo, pero Dios no te está pidiendo que lo entiendas todo ahora. Te está pidiendo que confíes en que Él ya lo conoce. Este pasaje también nos confronta con una verdad poderosa. El propósito de Dios es más grande que nuestras circunstancias. Jeremías fue llamado a ser profeta en un tiempo de crisis, cuando su nación estaba al borde del juicio divino. Su tarea no era fácil. Enfrentó rechazo, persecución y soledad. Pero Dios le prometió: «No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte». Jeremías 1:8. Hermano, no importa cuán oscura sea tu situación actual, una enfermedad, una crisis familiar,
una lucha financiera. Dios está contigo y tu propósito no ha sido cancelado. Él te ha santificado, te ha apartado para algo que solo tú puedes cumplir. Pero debes elegir levantarte, como Jeremías, y caminar en fe. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? Primero, reconoce que tu propósito no comienza con lo que haces, sino con quién eres en Dios. Antes de que Jeremías hablara una sola palabra como profeta, Dios ya lo había declarado profeta. De la misma manera, tu identidad en Cristo, como hijo amado, redimido, elegido, es la base de tu propósito. Segundo, empieza a orar específicamente. Señor, muéstrame el próximo paso. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas la valentía para dar el siguiente paso. Y tercero, confía en que Dios te equipa. Jeremías no tenía experiencia, pero Dios puso palabras en su boca. Jeremías 1:9. Lo que te falta, Dios lo proveerá. Si tan solo dices, hágase tu voluntad. Este primer paso en nuestro viaje de 11 enseñanzas te invita a abrazar la verdad de que Dios te conoció y te destinó antes de que existieras. Pero también te desafía a ejercer tu libertad para elegir. ¿Seguirás las excusas de tu corazón o confiarás en el Dios que te llamó? En el próximo tema, exploraremos cómo una decisión aparentemente pequeña, como la de un joven pastor en el desierto, puede desatar el cumplimiento de un propósito eterno. Pero antes de avanzar, quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Qué te está impidiendo decir sí al llamado de Dios hoy? 2. La elección de David. Un corazón dispuesto en el desierto, hermano. En el tema anterior, descubrimos cómo Jeremías fue llamado por Dios antes de nacer, con un propósito marcado, pero también con la libertad de responder a ese llamado. Su historia nos mostró que el plan de Dios no depende de nuestras limitaciones, sino de nuestra obediencia. Ahora, avancemos un paso más en este viaje para entender cómo una decisión aparentemente insignificante, tomada en la soledad de un desierto, puede desencadenar un destino que cambia generaciones. Hoy, en nuestro segundo paso hacia el propósito, exploraremos la vida de David, el joven pastor que fue ungido rey mucho antes de sentarse en un trono. Su historia, encontrada en 1 Samuel 16:1-13, nos revela que Dios no busca perfección, sino un corazón dispuesto a elegir su camino. Imagínate a David, apenas un adolescente, cuidando ovejas en los campos de Belén. Nadie lo veía, nadie lo aplaudía. Sus hermanos mayores estaban en el centro de la acción, sirviendo en el ejército, mientras él permanecía en la sombra, enfrentando leones y osos para proteger un rebaño que ni siquiera era suyo. Pero en esos momentos de soledad, David estaba tomando decisiones que lo preparaban para su destino. Cuando nadie miraba, él elegía adorar a Dios con su arpa, confiar en Él en el peligro y ser fiel en lo poco. Y entonces, un día, Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí, diciendo: «He provisto de rey para mí entre sus hijos». 1 Samuel 16:1. Mientras los hermanos de David desfilaban ante Samuel, Dios le susurró: «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». 1 Samuel 16:7. Y allí, en el olvido del desierto, Dios eligió a David. Esta historia es un recordatorio poderoso. Tu propósito no siempre comienza en un escenario brillante. A veces, Dios te prepara en el desierto, en los momentos de rutina, en las tareas que parecen insignificantes. Quizás hoy sientes que estás en un lugar como el de David, invisible, luchando en silencio, preguntándote si Dios realmente tiene un plan para ti. Tal vez estás criando a tus hijos sola, trabajando en un empleo que no te llena o enfrentando una enfermedad que nadie más entiende. Pero déjame decirte algo, Dios ve tu corazón.
Él está observando las decisiones que tomas cuando nadie más lo hace. Cada vez que eliges orar en lugar de rendirte, cada vez que decides ser fiel aunque duela, estás alineándote con el propósito que Él ha marcado para ti. David no sabía que sería rey cuando cuidaba ovejas, pero su libertad para elegir un corazón dispuesto, un corazón que confiaba en Dios, que lo adoraba en la soledad, que se mantenía fiel, lo preparó para el momento en que Samuel derramó el aceite de la unción sobre él. Esto nos lleva a una verdad crucial. El propósito de Dios para tu vida no es solo algo que sucede, es algo que tú, con tu libertad, preparas día a día. Dios tenía un destino marcado para David, pero fue la elección de David de vivir con integridad y fe lo que lo llevó a ese destino. Y lo mismo aplica a ti. Cada decisión que tomas hoy, perdonar, esperar en Dios, estudiar su palabra, es un paso hacia el cumplimiento de su plan. Ahora reflexionemos. ¿Qué decisiones estás tomando en tu desierto? ¿Estás cultivando un corazón dispuesto o te has dejado consumir por la frustración, el miedo o la comparación? La historia de David nos desafía a mirar nuestra vida diaria como un campo de entrenamiento divino. No subestimes los momentos pequeños. Esa oración que haces por la mañana, esa palabra amable que ofreces a un extraño, esa decisión de no ceder a la tentación, todo eso está moldeando tu carácter para el propósito que Dios tiene preparado. Y aunque el mundo no lo vea, Dios sí. Él está buscando un corazón como el tuyo, un corazón que diga, aquí estoy, Señor, úsame. ¿Cómo puedes aplicar esto hoy? Primero, identifica tu desierto. ¿Cuál es ese lugar en tu vida donde sientes que nadie te ve, donde la espera parece eterna? Lleva ese lugar ante Dios en oración y pídele que te muestre cómo ser fiel allí. Segundo, elige intencionalmente adorar. David tocaba su arpa en el campo. Tú puedes cantar una alabanza, escribir un versículo o simplemente darle gracias a Dios en medio de tu rutina. Y tercero, confía en que Dios está trabajando. Aunque David fue ungido rey, pasaron años antes de que ocupara el trono. Tu unción también está en proceso, pero cada paso de obediencia te acerca más. Este segundo paso nos enseña que el propósito de Dios se encuentra en la intersección entre su plan soberano y tus elecciones diarias. David no fue elegido por su fuerza, sino por su corazón. En el próximo tema veremos cómo una mujer atrapada en una vida de pecado usó su libertad para hacer una elección audaz que la llevó a un propósito redentor. Pero antes de avanzar, te invito a pausar y preguntarte, ¿está mi corazón dispuesto para lo que Dios quiere hacer en mí? 3. La elección de la mujer pecadora. Un acto de fe que cambia el destino. En el tema anterior, vimos cómo David, en la soledad del desierto, preparó su corazón con decisiones fieles que lo alinearon con el propósito de Dios. Su historia nos enseñó que los momentos invisibles son el terreno donde se forja nuestro destino. Hoy avanzamos al tercer paso de nuestro viaje para descubrir, ¿naciste con un destino marcado o Dios te da libertad para elegir? Explorando una historia poderosa que muestra cómo una sola elección audaz, hecha en un momento de desesperación, puede redimir una vida y alinearla con el plan divino. Nos sumergimos en Lucas 7:36-50, donde una mujer pecadora, sin nombre en las Escrituras, usó su libertad para hacer un acto de fe que no solo transformó su destino, sino que dejó una lección eterna para todos nosotros. Imagina la escena. Jesús está comiendo en la casa de un fariseo llamado Simón. La atmósfera es tensa, formal, llena de juicios disfrazados de cortesía. De repente, entra una mujer que todos conocen por su reputación. La Biblia no detalla su pasado, pero la llama pecadora. Y el desprecio en los ojos de los presentes es palpable. Ella no pertenece a ese lugar. Sin embargo,
Algo la impulsa a cruzar el umbral, llevando un frasco de alabastro lleno de un perfume costoso. Ignorando las miradas, se arroja a los pies de Jesús, los lava con sus lágrimas, los seca con su cabello y los unge con el perfume. Su acción es escandalosa, pero Jesús la defiende diciendo: sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Lucas 7:47. Esta mujer, en un solo momento, eligió cambiar su destino. Hermano, esta historia es para ti. Quizás sientes que tu pasado te define, que tus errores te han marcado con una etiqueta que no puedes quitar. Tal vez llevas años cargando la culpa de decisiones que tomaste o el peso de lo que otros te hicieron. Pero la mujer pecadora nos enseña una verdad liberadora. No importa cuán lejos hayas caído, tienes la libertad de elegir acercarte a Jesús. Ella no esperó a ser digna, no pidió permiso ni se justificó. Simplemente actuó, movida por un amor y una fe que superaron su vergüenza. Y en ese acto encontró el perdón y un propósito nuevo: ser recordada por generaciones como un ejemplo de redención. Conecta esto con tu vida. ¿Qué frasco de alabastro estás aferrando? Ese frasco representa lo más valioso que tienes: tu tiempo, tus talentos, tu corazón roto, incluso tus lágrimas. La mujer pecadora pudo haberse quedado en las sombras, pensando que no merecía estar ante Jesús, pero eligió ofrecer lo que tenía y Dios transformó su ofrenda en un testimonio eterno. Tú también tienes esa libertad. Quizás sientes que no tienes mucho que dar: un matrimonio roto, una carrera estancada, una fe tambaleante. Pero Dios no mide tu ofrenda por su tamaño, sino por la fe con la que la presentas. Él ve tu corazón, y cada paso que das hacia Él es un paso hacia el propósito que Él diseñó para ti antes de que nacieras. Esta historia también nos confronta con una pregunta: ¿qué te está deteniendo? La mujer enfrentó el rechazo, el juicio y su propia indignidad, pero nada de eso la detuvo. ¿Es el miedo al qué dirán? ¿Es la duda de que Dios pueda usar a alguien como tú? La libertad que Dios te ha dado es un regalo poderoso, pero también una responsabilidad. Cada día eliges si te acercarás a Él o si dejarás que el peso del pasado te mantenga alejado. La mujer pecadora nos muestra que una sola elección, un acto de fe, un momento de valentía, puede romper las cadenas y abrir la puerta a un destino redimido. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Primero, identifica tu frasco de alabastro. ¿Qué es lo que puedes ofrecer a Jesús, incluso si parece pequeño o roto? Llévalo ante Él en oración, diciendo: Señor, esto es todo lo que tengo. Úsalo para tu gloria. Segundo, da un paso audaz. Tal vez sea confesar un pecado que te ha atado, reconciliarte con alguien o simplemente empezar a orar de nuevo. No esperes a sentirte listo. Actúa en fe. Y tercero, confía en el perdón de Dios. Jesús no rechazó a la mujer pecadora, al contrario, la honró. Él está esperando para hacer lo mismo contigo. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. En los comentarios, comparte una palabra o frase que represente lo que sientes que Dios te está pidiendo ofrecerle hoy. Puede ser mi dolor, mi tiempo o mi fe. También, si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. Tu interacción ayuda a que más personas encuentren esta palabra de esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte las próximas enseñanzas que te acercarán a tu propósito. En el siguiente paso, exploraremos cómo un hombre, atrapado en la desobediencia, descubrió que incluso en el vientre de un pez, Dios le ofreció una segunda oportunidad para elegir su plan. Pero antes, reflexiona. ¿Qué elección audaz te está llamando Dios a hacer hoy? 4. La segunda oportunidad de Jonás. Elegir la obediencia en la tormenta. En el tema anterior,
La mujer pecadora nos mostró cómo un acto audaz de fe puede redimir un pasado roto y alinear una vida con el propósito divino. Su elección de acercarse a Jesús, a pesar de su vergüenza, nos enseñó que la libertad para elegir es un regalo que puede transformar nuestro destino. Hoy, en el cuarto paso de nuestro viaje para responder, ¿naciste con un destino marcado o Dios te da libertad para elegir? Nos adentramos en la historia de Jonás, un profeta que intentó huir del plan de Dios, pero descubrió que incluso en el vientre de un pez, el Señor le ofreció una segunda oportunidad para elegir la obediencia. En Jonás 1:1-17 y 2:1-10 encontramos una lección poderosa. No importa cuán lejos corras, Dios siempre te dará la libertad de volver a su propósito. Imagina a Jonás, un hombre llamado por Dios con una misión clara. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Jonás 1:2. Pero Jonás no quería ir. Nínive era una ciudad enemiga, cruel y temida. En lugar de obedecer, Jonás usó su libertad para elegir un camino opuesto. Huyó a Tarsis, subiendo a un barco en la dirección contraria al plan de Dios. Quizás pensó que podía escapar, que su desobediencia no tendría consecuencias. Pero Dios no lo abandonó. En medio de una tormenta feroz, cuando Jonás fue arrojado al mar y tragado por un gran pez, parecía el fin. Sin embargo, en el vientre de ese pez, Jonás encontró algo inesperado, una segunda oportunidad. Desde las profundidades oró. Clamé a Jehová en mi angustia y él me oyó. Jonás 2:2. Y Dios, en su misericordia, lo liberó para que cumpliera su propósito. Hermano, esta historia toca el corazón porque todos hemos sido Jonás en algún momento. ¿Cuántas veces has sentido el llamado de Dios a perdonar, a servir, a dejar un hábito que te ata, y has elegido correr en la dirección opuesta? Tal vez no subiste a un barco, pero huiste hacia el trabajo, las distracciones o el silencio, esperando que Dios cambiara de opinión. Quizás ahora mismo estás en una tormenta, enfrentando consecuencias de decisiones que tomaste al desobedecer. Pero déjame decirte algo, no estás solo y tu historia no ha terminado. La vida de Jonás nos recuerda que el propósito de Dios para ti es más grande que tus errores. Él te ha marcado con un destino, pero te da la libertad de elegir regresar a Él, incluso desde el lugar más oscuro. Piensa en esto. Jonás no merecía una segunda oportunidad. Había desobedecido deliberadamente, poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de los marineros en el barco. Sin embargo, Dios no lo descartó. En el vientre del pez, Jonás clamó, y Dios lo escuchó. Esto nos enseña que la libertad para elegir no solo se trata de tomar decisiones correctas, sino también de elegir arrepentirte cuando te equivocas. Tu pasado no anula el plan de Dios. Ese matrimonio que parece perdido, esa oportunidad que dejaste pasar, esa promesa que rompiste, nada de eso es más grande que la misericordia de Dios. Él está esperando que, como Jonás, levantes tu voz desde tu vientre de pez y elijas volver a su camino. Conecta esta verdad con tu vida. ¿Dónde estás huyendo del llamado de Dios? Tal vez es un ministerio que abandonaste, una relación que necesitas sanar o una verdad que has evadido. La historia de Jonás nos desafía a reconocer que huir no trae paz. Solo la obediencia al plan de Dios lo hace, pero también nos da esperanza. No importa cuán lejos hayas ido, Dios siempre te ofrece una salida. Jonás no solo fue liberado, eventualmente fue a Nínive y su predicación llevó a una ciudad entera al arrepentimiento. Jonás 3:5-10. Tu obediencia, aunque tardía, puede desatar bendiciones no solo para ti, sino para otros a tu alrededor. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Primero, identifica tu Tarsis. ¿Hacia dónde estás corriendo para evitar el plan de Dios? Sé honesto contigo mismo y llévalo ante el Señor en oración. Segundo, haz como Jonás. Clama a Dios desde tu lugar de angustia.
No necesitas palabras perfectas, solo un corazón dispuesto a arrepentirse. Y tercero, da un paso de obediencia, por pequeño que sea. Jonás no llegó a Nínive de inmediato, primero tuvo que salir del pez. Tu próximo paso puede ser una conversación difícil, una oración sincera o un compromiso renovado con la palabra. Antes de avanzar, quiero invitarte a reflexionar y participar. En los comentarios, escribe una frase que represente algo de lo que sientes, que Dios te está llamando a no huir. Puede ser perdonar, servir o confiar. Si esta enseñanza te ha hablado, dale me gusta a este video para que más personas encuentren esta palabra de esperanza. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora para seguir descubriendo los pasos hacia tu propósito. Tu interacción es una semilla que siembras para la gloria de Dios. En el próximo tema veremos cómo un hombre que parecía destinado al fracaso usó su libertad para tomar una decisión que lo convirtió en un pilar de la fe. Pero antes, pregúntate, ¿estás listo para dejar de huir y elegir la obediencia que Dios te ofrece hoy? 5. La decisión de Gedeón. Transformar el miedo en fe. En nuestro tema anterior, la historia de Jonás nos mostró que incluso cuando huimos del plan de Dios, Él nos ofrece una segunda oportunidad para elegir la obediencia y alinearnos con su propósito. Jonás, desde el vientre del pez, aprendió que la libertad para elegir incluye el poder de arrepentirse y regresar al camino divino. Hoy, en el quinto paso de nuestro viaje para responder, ¿naciste con un destino marcado o Dios te da libertad para elegir? Exploraremos la vida de Gedeón, un hombre que parecía destinado al fracaso, pero cuya decisión de transformar su miedo en fe lo convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. En Jueces 6, 11, 16, descubrimos cómo Gedeón, escondido y lleno de dudas, usó su libertad para elegir confiar en Dios, desatando un propósito que cambió la historia de su pueblo. Imagina a Gedeón en un momento de desesperación. Israel está oprimido por los madianitas y él, el menor de una familia insignificante en la tribu de Manasés, está trillando trigo en un lagar, escondiéndose para que el enemigo no lo robe. No es un guerrero, no es un líder, es solo un hombre tratando de sobrevivir. Pero entonces el ángel del Señor se le aparece y lo llama con palabras que parecen imposibles. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Gedeón responde con incredulidad: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Sin embargo, Dios no se retracta. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Jueces 6:16. En ese momento, Gedeón tuvo que decidir: ¿seguiría atrapado en su miedo o elegiría confiar en la promesa de Dios? Hermano, la historia de Gedeón es tu historia. ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente? Quizás estás en tu propio lagar, escondiéndote de las batallas de la vida, un diagnóstico médico, una crisis financiera, un sueño que parece inalcanzable. Tal vez te has dicho a ti mismo: no soy lo suficientemente fuerte, no tengo los recursos, no estoy preparado. Pero Dios no te ve como tú te ves. Él ve el propósito que te marcó antes de que nacieras. Gedeón no era valiente por naturaleza, pero Dios lo llamó varón esforzado porque sabía lo que podía llegar a ser. De la misma manera, Dios te está llamando hoy, no por lo que eres ahora, sino por lo que Él sabe que puedes ser en sus manos. La libertad de Gedeón para elegir fue crucial. Podría haberse quedado en su escondite, justificando su miedo con su pobreza y su insignificancia. Pero, aunque temblando, decidió actuar. Primero, obedeció destruyendo el altar de Baal en su aldea.
Jueces 6, 25, 27, un acto que requirió valor frente a la oposición de su propia familia. Luego, paso a paso, confió en Dios, incluso cuando pidió señales como el vellón. Jueces 6, 36, 40. Su historia nos enseña que la fe no significa ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Dios tenía un destino marcado para Gedeón, liberar a Israel, pero ese destino dependía de las elecciones de Gedeón para confiar y obedecer. Conecta esto con tu vida. ¿Qué madianitas estás enfrentando? ¿Qué batallas te hacen querer esconderte? Tal vez es la inseguridad de no sentirte calificado para el llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Quizás es el temor al fracaso o al rechazo. Pero la verdad es que Dios no te pide que luches con tus propias fuerzas. A Gedeón le dio un ejército reducido a solo 300 hombres para mostrar que la victoria viene de él. Jueces 7:7. Tu propósito no depende de tus recursos, sino de tu disposición a elegir la fe sobre el miedo. Cada vez que das un paso, aunque sea pequeño, estás diciendo sí al plan que Dios ha diseñado para ti. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Primero, reconoce tu lagar. ¿Dónde te estás escondiendo temiendo enfrentar lo que Dios te ha llamado a hacer? Llévalo ante Él en oración y pídele valor. Segundo, da un paso de fe, por pequeño que sea. Gedeón comenzó destruyendo un altar en la noche. Tú puedes empezar con una conversación, una oración o un acto de obediencia que te saque de tu zona de confort. Y tercero, confía en la presencia de Dios. Él le dijo a Gedeón, yo estaré contigo. Esa misma promesa es tuya hoy. Este quinto paso nos muestra que el propósito de Dios se activa cuando elegimos transformar el miedo en fe. En el próximo tema, exploraremos cómo una viuda, en el borde de la desesperación, usó su libertad para hacer una elección que desató un milagro que aún resuena. Pero antes, reflexiona. ¿Qué paso de fe te está pidiendo Dios que des hoy? 6. La fe de la viuda de Sarepta. Elegir confiar en la provisión divina. En nuestro tema anterior, la historia de Gedeón nos reveló cómo transformar el miedo en fe puede activar el propósito que Dios ha marcado para nosotros. Gedeón, desde su escondite en el lagar, eligió confiar en la promesa divina, demostrando que el destino de Dios se cumple cuando usamos nuestra libertad para dar pasos de obediencia. Hoy, en el sexto paso de nuestro viaje para responder, ¿naciste con un destino marcado o Dios te da libertad para elegir? Nos adentramos en la vida de una viuda anónima en Sarepta, cuya historia en 1 Reyes 17, 8, 16 nos enseña que incluso en la escasez más extrema, elegir confiar en la provisión de Dios puede desatar milagros que alinean nuestra vida con su plan eterno. Imagina la situación. Israel está en sequía y una viuda en Sarepta, una región pagana, está al borde de la muerte. No tiene esposo, no tiene recursos, solo un hijo pequeño y un puñado de harina y aceite que apenas alcanzan para una última comida. En ese momento de desesperación, el profeta Elías, enviado por Dios, le pide algo impensable. Hazme a mí primero un panecillo cocido. 1 Reyes 17:13. Pero antes de hacer esa petición, Elías le da una promesa. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 1 Reyes 17:14. La viuda tiene una elección: aferrarse a lo poco que le queda o confiar en la palabra de Dios y darlo todo. Ella elige lo segundo, y su acto de fe desata un milagro. La harina y el aceite no se agotan, sosteniendo a su familia durante toda la sequía. Hermano, esta historia es un espejo para tu alma. ¿Alguna vez has sentido que estás al final de tus fuerzas, que no tienes nada más que dar? Quizás estás enfrentando una sequía en tu vida, finanzas agotadas, un cuerpo enfermo, un corazón roto por la pérdida. La viuda de Sarepta no era israelita, no tenía una herencia de fe.
y sin embargo, Dios la eligió para un propósito mayor. Su historia nos recuerda que el plan de Dios no está limitado por tus circunstancias, tu pasado o tu posición social. Él te ha marcado con un destino, pero te da la libertad de elegir si confiarás en su provisión, incluso cuando todo parece perdido. Piensa en la decisión de la viuda. Dar su última comida no era lógico. Era un riesgo que podía costarle la vida a ella y a su hijo. Pero su fe la llevó a actuar, y ese acto no solo la sostuvo, sino que la convirtió en parte del plan redentor de Dios. Elías, alimentado por su ofrenda, continuó su ministerio que eventualmente trajo lluvia y restauración a Israel. Tu elección de confiar en Dios, aunque parezca insignificante, puede tener un impacto que trasciende tu vida. Tal vez hoy sientes que no tienes nada que ofrecer, ni energía, ni dinero, ni esperanza. Pero Dios no te pide abundancia, te pide fe. Como la viuda, tienes la libertad de elegir. ¿Te aferrarás a lo poco que tienes o lo pondrás en las manos de Dios? Conecta esto con tu realidad. ¿Qué es tu puñado de harina? Puede ser tu tiempo, tu talento, tu última gota de paciencia. Quizás Dios te está pidiendo que des algo que sientes que no puedes permitirte perder. Perdonar a alguien que te hirió, servir en tu iglesia a pesar del cansancio, o simplemente confiar en Él cuando no ves la salida. La viuda nos enseña que el propósito de Dios a menudo se activa en el momento en que elegimos soltar el control y confiar en su promesa. Ella no vio el milagro hasta que dio el primer panecillo. De la misma manera, tu bendición puede estar esperando al otro lado de tu obediencia. Esta historia también nos confronta con una pregunta. ¿Qué te está impidiendo confiar plenamente en Dios? ¿Es el miedo a quedarte sin nada? ¿Es la duda de que Dios realmente proveerá? La viuda no tenía garantías visibles, solo la palabra de Elías. Pero esa palabra era suficiente porque venía de Dios. Hoy tú tienes algo aún más grande, la palabra escrita de Dios y la promesa de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Tu libertad para elegir confiar en esa promesa es la llave que desbloquea el propósito que Dios ha diseñado para ti. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Primero, identifica tu sequía. ¿Qué área de tu vida siente vacía o desesperada? Llévala ante Dios en oración y pídele que te muestre cómo confiar en Él allí. Segundo, da un paso de fe generoso. Como la viuda, ofrece algo a Dios: tu tiempo, tu servicio, tu gratitud, incluso si sientes que es lo último que tienes. Y tercero, aférrate a la promesa de provisión. Escribe un versículo como Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y recuérdalo cuando la duda llegue. Quiero invitarte a interactuar con este mensaje, porque tu participación fortalece esta comunidad de fe. En los comentarios escribe una pregunta. ¿Qué te está pidiendo Dios que le des en este momento de tu vida? Puede ser algo como, ¿cómo puedo confiar más en su provisión? ¿O qué debo soltar para ver su milagro? Si esta enseñanza te ha inspirado, dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite esta palabra. Tu acción puede llevar esperanza a otro corazón. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora para no perderte las próximas enseñanzas que te guiarán hacia tu propósito. En el próximo tema veremos cómo un hombre atrapado en la ambición descubrió que una sola elección humilde puede restaurar un propósito perdido. Pero antes, reflexiona. ¿Estás listo para confiar en la provisión de Dios y dar ese paso de fe que Él te pide hoy? 7. La humildad del hijo pródigo. Elegir volver al Padre. En el tema anterior, la viuda de Sarepta nos enseñó que confiar en la provisión de Dios, incluso en la escasez, puede desatar milagros que alinean nuestra vida con su propósito.
Su decisión de dar lo poco que tenía demostró que la fe generosa activa el plan divino. Hoy, en el séptimo paso de nuestro viaje para responder, ¿naciste con un destino marcado o Dios te da libertad para elegir? Exploramos una de las parábolas más conmovedoras de Jesús, la historia del Hijo Pródigo, en Lucas 15, 11, 32. Este joven, atrapado en la ambición y el egoísmo, usó su libertad para alejarse del plan de su padre, pero una elección humilde lo llevó de vuelta a un propósito restaurado, mostrando que el amor de Dios siempre espera nuestro regreso. Imagina a este joven, lleno de sueños y deseos de independencia, pide su herencia, un acto que en su cultura era como decirle a su padre: no quiero esperar a que mueras. Con el dinero en mano, se marcha a un país lejano donde derrocha todo en una vida de placeres, pero pronto la realidad lo golpea. La riqueza se acaba, una hambruna azota la tierra y termina alimentando cerdos, un trabajo humillante para un judío. En su punto más bajo, la Biblia dice, y volviendo en sí dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Lucas 15, 17. En ese momento, hace una elección crucial. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15, 18. Su decisión de volver humildemente no solo restaura su lugar en la familia, sino que desata una celebración que refleja el corazón de Dios. Hermano, esta parábola es un espejo de tu vida. ¿Alguna vez has usado tu libertad para perseguir tus propios planes solo para encontrarte vacío y perdido? Quizás no te fuiste a un país lejano físico, pero tal vez te alejaste del propósito de Dios al priorizar ambiciones egoístas, relaciones tóxicas o decisiones que te apartaron de su voluntad. El Hijo Pródigo representa a cada uno de nosotros cuando elegimos nuestro camino sobre el de Dios. Pero la belleza de esta historia está en el Padre, que nunca dejó de esperar. Dios te ha marcado con un destino, pero te da la libertad de elegir si regresarás a Él cuando te desvíes. Y cuando lo hagas, no encontrarás juicio, sino brazos abiertos y un propósito renovado. Piensa en el momento en que el Hijo volvió en sí. Ese instante de reflexión fue donde ejerció su libertad para elegir la humildad sobre el orgullo. Podría haberse quedado con los cerdos, justificando su situación o culpando a otros. Pero decidió enfrentar su error y volver, aunque solo esperaba ser tratado como jornalero. Lo que no sabía era que su padre no solo lo recibiría, sino que lo restauraría plenamente. Traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Lucas 15, 23. Esto nos enseña que el propósito de Dios para ti no se cancela por tus errores. Tu destino está asegurado en su amor, pero requiere que elijas humillarte y regresar a Él. Conecta esta verdad con tu vida. ¿Dónde estás alimentando cerdos? Tal vez es un lugar de vergüenza, adicción, resentimiento o desánimo. El Hijo Pródigo nos muestra que no importa cuán lejos hayas ido, tienes la libertad de volver en sí y decidir regresar al Padre. Ese regreso no es fácil. Requiere tragar el orgullo, confesar el pecado y confiar en la gracia de Dios. Pero cuando lo haces, descubres que Él ha estado esperándote todo el tiempo, listo para restaurarte a un propósito que trasciende tus fracasos. Tu vida, como la del Hijo Pródigo, puede ser una historia de redención que inspire a otros. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Primero, haz un alto y vuelve en sí. Reflexiona. ¿Qué decisiones te han alejado del plan de Dios? Sé honesto contigo mismo y con Él. Segundo, elige la humildad. Como el Hijo Pródigo, prepárate para decir: he pecado. Lleva tu confesión a Dios en oración, o si es necesario, busca reconciliación con alguien a quien hayas herido. Y tercero, recibe la gracia de Dios. El Padre no regañó al Hijo, lo abrazó.
Cree que Dios te recibe con la misma alegría, listo para restaurar tu propósito. Quiero invitarte a participar activamente con este mensaje, porque tu interacción fortalece nuestra comunidad de fe. En los comentarios, escribe una pregunta que te surja. ¿Qué te está impidiendo volver al Padre? Puede ser algo como, ¿cómo dejo el orgullo atrás? O, ¿cómo confío en que Dios me recibirá? Si esta enseñanza te ha tocado, dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite saber que Dios lo espera. Tu acción puede ser la chispa que los traiga de vuelta, y si no estás suscrito, hazlo ahora para seguir descubriendo los pasos hacia tu propósito. En el próximo tema, exploraremos cómo un hombre, enfrentando una prueba imposible, usó su libertad para elegir la paciencia, desatando un propósito que bendijo generaciones. Pero antes, reflexiona. ¿Estás listo para humillarte y volver al Padre que te espera con amor? 8. La paciencia de Abraham. Elegir esperar en la promesa de Dios. En el tema anterior, la parábola del Hijo Pródigo nos mostró cómo una elección humilde para regresar al Padre puede restaurar un propósito perdido, recordándonos que el amor de Dios siempre está esperando nuestro retorno. El Hijo Pródigo usó su libertad para volver, y ese acto desató una celebración que reflejó el corazón redentor de Dios. Hoy, en el octavo paso de nuestro viaje para responder, ¿naciste con un destino marcado o Dios te da libertad para elegir? Exploramos la vida de Abraham, un hombre que enfrentó una prueba aparentemente imposible, pero cuya decisión de esperar pacientemente en la promesa de Dios lo convirtió en el padre de la fe. En Génesis 15:1-6 y 17:1-8 encontramos una lección profunda. Elegir la paciencia en medio de la espera alinea nuestro corazón con el propósito eterno de Dios. Imagina a Abraham, antes llamado Abram, un hombre de 75 años cuando Dios le promete: «Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre». Génesis 12:2. Pero hay un problema. Abraham no tiene hijos, y su esposa, Sara, es estéril. Años pasan, y la promesa parece desvanecerse. A los 99 años, cuando la esperanza humana se habría agotado, Dios reafirma su pacto. «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. No se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes». Génesis 17:1-5. En Génesis 15:6 leemos que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A pesar de los años de espera, Abraham eligió confiar, y su paciencia lo llevó a ver el nacimiento de Isaac, el comienzo del cumplimiento de un propósito que bendeciría a todas las naciones. Hermano, esta historia es un faro de esperanza para ti. ¿Alguna vez has sentido que la promesa de Dios para tu vida está tardando demasiado? Quizás oraste por un milagro, una sanación, una reconciliación, un sueño, y los años han pasado sin respuesta. Abraham esperó 25 años, desde la primera promesa hasta el nacimiento de Isaac. En ese tiempo enfrentó dudas, cometió errores, como intentar cumplir la promesa a través de Ismael, pero nunca abandonó su fe. Su historia nos enseña que el propósito de Dios para ti está marcado, pero requiere que uses tu libertad para elegir la paciencia, confiando en que Él cumplirá su palabra en su tiempo perfecto. Piensa en lo que significó para Abraham esperar. Cada día sin un hijo era un recordatorio de lo imposible que parecía la promesa. Sin embargo, él decidió creer, incluso cuando su cuerpo y el de Sara estaban muertos en términos de fertilidad. Romanos 4:19. Esta paciencia no era pasiva, era una fe activa que lo llevaba a vivir como si la promesa ya fuera realidad. La Biblia dice que esperaba contra esperanza. Romanos 4:18. Esto nos confronta con una verdad.
El propósito de Dios a menudo se revela en la espera, porque es allí donde nuestro carácter se moldea y nuestra fe se fortalece. Tu libertad para elegir la paciencia es lo que te mantiene anclado al destino que Dios ha diseñado. Conecta esto con tu vida. ¿Qué promesa estás esperando? Tal vez es un cambio en tu familia, una puerta que se abra en tu trabajo o una paz interior que aún no llega. Abraham nos muestra que la espera no es un castigo, sino una preparación. Cada día que eliges confiar en Dios, estás construyendo un legado de fe. Pero también nos advierte, la impaciencia puede desviarnos. Cuando Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios con Agar, crearon conflicto, Génesis 16. Tu tentación puede ser tomar atajos, forzar una relación, comprometer tus valores, rendirte a la desesperación. Pero la paciencia te mantiene en el camino del propósito divino. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Primero, identifica tu tiempo de espera. ¿Qué promesa de Dios sientes que aún no se cumple? Llévala ante Él en oración y pídele fuerza para esperar con fe. Segundo, vive como si la promesa ya fuera tuya. Abraham cambió su nombre antes de ver a Isaac, declarando su fe públicamente. Haz algo que refleje tu confianza, como alabar a Dios por la respuesta que aún no ves. Y tercero, rodéate de recordatorios de la fidelidad de Dios. Escribe Génesis 15:6 o Hebreos 11:8-12 y léelos cuando la duda llegue. Quiero invitarte a interactuar con este mensaje porque tu participación ayuda a esparcir esta palabra. En los comentarios, comparte algo significativo. ¿Qué promesa estás esperando y cómo estás eligiendo confiar en Dios? Puede ser espero sanidad o confío en su tiempo. Si esta enseñanza te ha hablado, dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios es fiel. Tu acción puede ser una bendición para otros. Y si no estás suscrito, hazlo ahora para seguir descubriendo los pasos hacia tu propósito. En el próximo tema, veremos cómo una mujer, enfrentando la opresión, usó su libertad para elegir la valentía, cumpliendo un propósito que salvó a su pueblo. Pero antes, reflexiona. ¿Estás dispuesto a elegir la paciencia para esperar el cumplimiento del propósito de Dios? 9. La valentía de Esther. Elegir actuar para el propósito de Dios. En nuestro tema anterior, la historia de Abraham nos mostró que elegir la paciencia en la espera alinea nuestro corazón con el propósito eterno de Dios. Su fe, a pesar de los años sin ver la promesa cumplida, nos enseñó que la libertad para esperar activamente en Dios es clave para vivir el destino que Él ha marcado. Hoy, en el 9º paso de nuestro viaje para responder, ¿naciste con un destino marcado o Dios te da libertad para elegir? Exploramos la vida de Esther, una joven huérfana que enfrentó una opresión abrumadora, pero cuya decisión de actuar con valentía en un momento crítico cumplió un propósito divino que salvó a su pueblo. En Esther 4:1-17, descubrimos que el plan de Dios se activa cuando usamos nuestra libertad para elegir la valentía, incluso frente al miedo. Imagina a Esther, una judía exiliada en Persia, elevada inesperadamente a reina. Todo parece un cuento de hadas hasta que Amán, un oficial poderoso, trama un edicto para exterminar a los judíos. Su primo Mardoqueo le revela el peligro y le pide que interceda ante el rey Asuero. Pero hay un problema. Presentarse ante el rey sin ser llamada es castigado con la muerte, a menos que él extienda su cetro. Esther está aterrorizada, pero Mardoqueo la confronta con palabras que resuenan eternamente. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. En ese momento, Esther toma una decisión audaz. Iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Su valentía, precedida por ayuno y oración, no solo salva a su pueblo, sino que la convierte en un instrumento clave en el plan redentor de Dios. Hermano, la historia de Esther es un llamado directo a tu corazón.
¿Alguna vez has sentido que estás en una posición donde tu fe es probada, donde enfrentas un riesgo que podría costarte todo? Quizás no estás ante un rey, pero tal vez estás frente a una decisión que te asusta. Defender tu fe en un entorno hostil, confrontar una injusticia en tu familia o comunidad, o dar un paso hacia un llamado que parece demasiado grande. Esther no nació reina. Era una huérfana, una extranjera, alguien que el mundo consideraba insignificante, pero Dios la colocó estratégicamente para un propósito mayor. De la misma manera, tu vida, con todas sus luchas, tus heridas, tus porqués, no es un accidente. Dios te ha marcado con un destino, pero te da la libertad de elegir si actuarás con valentía para cumplirlo. Piensa en el momento en que Esther decidió ir al rey. No actuó impulsivamente. Primero buscó a Dios, ayunando y pidiéndole a su pueblo que se uniera a ella. Su valentía fue alimentada por la fe, no por la ausencia de miedo. Esto nos enseña que el propósito de Dios a menudo requiere que enfrentemos nuestros temores, pero no lo hacemos solos. Esther nos muestra que la libertad para elegir la valentía es más poderosa cuando está anclada en la oración y la dependencia de Dios. Su decisión no solo cambió su destino, sino que preservó a una nación, demostrando que una sola elección puede tener un impacto eterno. Conecta esto con tu realidad. ¿Qué edicto estás enfrentando? Puede ser una amenaza a tu paz, como un conflicto familiar, una crisis laboral o incluso una batalla interna contra la duda o la depresión. Esther nos desafía a preguntarnos, ¿y si estoy aquí para esta hora? Tal vez Dios te ha colocado en tu trabajo, tu vecindario o incluso en tu dolor para un propósito que aún no ves claramente. Pero ese propósito requiere que elijas actuar, no quedarte paralizado por el miedo. La valentía de Esther no era temeraria, era una entrega total a la voluntad de Dios, confiando en que Él controlaba el resultado. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Primero, identifica tu momento de Esther. ¿Qué situación te está pidiendo actuar con valentía? Llévala ante Dios en oración y ayuno, buscando su dirección. Segundo, prepárate espiritualmente. Esther no fue sola, involucró a su comunidad. Busca apoyo en tu iglesia o en hermanos de fe que oren contigo. Y tercero, da el paso. Puede ser hablar con alguien, tomar una decisión difícil o simplemente decir sí a un llamado que has evadido. Confía en que Dios, como con Esther, extenderá su cetro de gracia sobre ti. Quiero invitarte a interactuar con este mensaje, porque tu participación ayuda a que esta palabra llegue más lejos. En los comentarios, comparte algo significativo. ¿Qué decisión valiente sientes que Dios te está pidiendo tomar? Puede ser hablar con mi familia o confiar en su plan. Si esta enseñanza te ha inspirado, dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite un empujón para ser valiente. Tu acción puede cambiar una vida. Y si no estás suscrito, hazlo ahora para no perderte las próximas enseñanzas que te guiarán hacia tu propósito. En el próximo tema, exploraremos cómo un hombre, enfrentando la traición y el encarcelamiento, usó su libertad para elegir la fidelidad, cumpliendo un propósito que lo llevó de la prisión al palacio. Pero antes, reflexiona. ¿Estás listo para elegir la valentía que Dios te pide en esta hora? 10. La fidelidad de José. Elegir la integridad en la prisión. En el tema anterior, la historia de Esther nos mostró cómo elegir la valentía en un momento crítico puede cumplir un propósito divino que trasciende nuestra vida. Su decisión de actuar, aún arriesgando todo, nos enseñó que Dios nos posiciona estratégicamente para su plan, pero nos da la libertad de responder con fe. Hoy, en el 10º paso de nuestro viaje para responder, ¿naciste con un destino marcado o Dios te da libertad para elegir? Exploramos la vida de José, un hombre que enfrentó traición, esclavitud y encarcelamiento,
pero cuya elección de permanecer fiel a Dios lo llevó de una prisión a un palacio. En Génesis 39, 1:23 y 41, 14-16, descubrimos que la integridad, incluso en los momentos más oscuros, alinea nuestro corazón con el propósito eterno que Dios ha diseñado. Imagina a José, un joven soñador, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo a Egipto. A los 17 años, lejos de su hogar, podría haberse rendido a la amargura. Sin embargo, en la casa de Potifar, Jehová estaba con José y fue hombre próspero. Génesis 39:2. Su fidelidad lo eleva a administrador, pero entonces enfrenta una nueva prueba. La esposa de Potifar intenta seducirlo. José elige la integridad, diciendo: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Por su rectitud es acusado falsamente y arrojado a prisión. En ese calabozo donde pasa años, José sigue siendo fiel, sirviendo a otros y confiando en Dios. Finalmente, su interpretación de los sueños del faraón lo lleva a ser nombrado gobernante de Egipto, cumpliendo un propósito que salvó naciones del hambre. Génesis 41, 39, 41. Hermano, la historia de José es un testimonio para tu vida. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ha tratado injustamente? Quizás has enfrentado rechazo, mentiras o puertas cerradas a pesar de hacer lo correcto. José pasó por todo eso: traición familiar, esclavitud, acusaciones falsas, prisión. Sin embargo, en cada etapa, usó su libertad para elegir la integridad, confiando en que Dios estaba obrando, aunque no lo viera. Su vida nos enseña que el propósito de Dios para ti está marcado, pero se forja en los momentos en que decides permanecer fiel, incluso cuando el mundo te empuja a comprometer tus valores. Piensa en las decisiones de José. En la casa de Potifar pudo haber cedido a la tentación, justificándolo por su soledad o el poder que le ofrecían. En la prisión pudo haberse amargado, pensando que Dios lo había abandonado. Pero en cada prueba, eligió actuar como si Dios lo estuviera viendo, porque sabía que su plan era más grande que sus circunstancias. Esto nos confronta con una verdad poderosa. Tu integridad es la llave que mantiene tu vida alineada con el destino de Dios. Cada vez que eliges lo correcto, decir la verdad, rechazar la tentación, perdonar a quien te hirió, estás construyendo el carácter que Dios usará para cumplir su propósito en ti. Conecta esta verdad con tu realidad. ¿Dónde estás enfrentando una prisión? Puede ser un lugar de espera, como un trabajo sin futuro, una relación rota o una lucha interna contra la tentación. José nos muestra que la fidelidad en lo pequeño prepara el camino para lo grande. En la prisión ayudó a otros, como el copero y el panadero, sin saber que eso lo conectaría con el faraón. Génesis 40, 6, 7. Tu elección de ser fiel hoy, en tu familia, tu trabajo, tu fe, puede ser el puente hacia el propósito que Dios tiene preparado. Pero también nos advierte: la integridad tiene un costo. José pagó con años en prisión. Sin embargo, su recompensa fue un propósito que no solo lo levantó a él, sino que bendijo a generaciones. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Primero, identifica tu tentación. ¿Dónde te está presionando el mundo para comprometer tu fe? Llévalo ante Dios y pídele fuerza para elegir la integridad. Segundo, sirve donde estás. Como José en la prisión, busca formas de bendecir a otros, incluso en tu dolor. Y tercero, confía en el tiempo de Dios. José esperó años, pero cuando llegó el momento, Dios lo exaltó rápidamente. Aférrate a Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Quiero invitarte a interactuar con este mensaje porque tu participación fortalece esta comunidad de fe. En los comentarios, comparte una reflexión. ¿Cómo estás eligiendo ser fiel en tu prisión actual? Puede ser rechazando el enojo,
o sirviendo con amor. Si esta enseñanza te ha hablado, dale me gusta para que más personas encuentren esta palabra de esperanza. Y si no estás suscrito, hazlo ahora para seguir descubriendo los pasos hacia tu propósito. En el próximo tema veremos cómo un hombre al borde de la desesperación usó su libertad para elegir la alabanza, desatando un milagro que lo liberó de sus cadenas. Pero antes, reflexiona. ¿Estás listo para elegir la integridad que alinea tu vida con el propósito de Dios? 11. La alabanza de Pablo y Silas. Elegir adorar en la adversidad. En el tema anterior, la historia de José nos reveló cómo elegir la integridad, incluso en medio de traiciones y prisiones, alinea nuestra vida con el propósito divino. José, con su fidelidad en los momentos más oscuros, demostró que el plan de Dios se cumple cuando usamos nuestra libertad para mantenernos firmes en la fe. Hoy, en el 11º y penúltimo paso de nuestro viaje para responder, ¿naciste con un destino marcado o Dios te da libertad para elegir? Exploramos un momento poderoso en la vida de Pablo y Silas, quienes, al borde de la desesperación en una cárcel, eligieron alabar a Dios, desatando un milagro que no solo los liberó, sino que trajo salvación a otros. En Hechos 16:34, descubrimos que la alabanza en la adversidad es una elección que activa el propósito eterno de Dios. Imagina la escena. Pablo y Silas están en Filipos, predicando el Evangelio, cuando son acusados injustamente por expulsar un espíritu de adivinación de una joven esclava. Son azotados brutalmente y arrojados a una prisión, con sus pies sujetos en el cepo, en la celda más profunda. Es medianoche, el momento más oscuro, tanto literal como figurativamente. Podrían haberse quejado, cuestionado a Dios o sucumbido al desánimo. Pero en lugar de eso, la Biblia dice, a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. De repente, un terremoto sacude la prisión, las puertas se abren, las cadenas se rompen, y el carcelero, a punto de quitarse la vida, encuentra salvación al escuchar el Evangelio. La alabanza de Pablo y Silas no solo los liberó, sino que cumplió un propósito mayor: llevar a una familia entera a Cristo. Hermano, esta historia es un faro para tu alma. ¿Alguna vez has estado en una medianoche de tu vida donde todo parece perdido? Quizás estás en una prisión de dolor, una enfermedad que no cede, una pérdida que te ha roto, o una lucha que te hace sentir encadenado. Pablo y Silas no tenían garantía de que serían liberados. Sus cuerpos estaban heridos, sus esperanzas humanas agotadas. Sin embargo, usaron su libertad para elegir la alabanza, no porque su situación lo mereciera, sino porque Dios lo merecía. Su historia nos enseña que el propósito de Dios para ti está marcado, pero se desata plenamente cuando eliges adorar en la adversidad, confiando en que Él está obrando, incluso en la oscuridad. Piensa en el poder de su decisión. La alabanza no era solo un acto personal. Los demás presos los oían, y el carcelero fue transformado por lo que presenció. Tu elección de alabar a Dios en tus pruebas no solo te sostiene a ti, sino que se convierte en un testimonio que puede cambiar vidas a tu alrededor. El propósito de Dios para Pablo y Silas no era solo su liberación, sino la salvación de una familia. De la misma manera, tu medianoche puede ser el escenario donde Dios usa tu fe para tocar a otros. Tu libertad para elegir la alabanza es una llave que abre puertas, no solo para ti, sino para aquellos que están observando cómo enfrentas tus cadenas. Conecta esto con tu vida. ¿Cuál es tu celda? Puede ser un lugar de espera interminable, una batalla emocional o una situación que te hace sentir atrapado. Pablo y Silas nos desafían a preguntarnos:
¿Qué estoy haciendo en mi medianoche? ¿Estás dejando que el dolor dicte tu respuesta o estás eligiendo alabar a Dios, confiando en que Él tiene un propósito mayor? La alabanza no niega tu sufrimiento, lo pone en perspectiva, recordándote que Dios es soberano. Cuando alabas, declaras que tu esperanza no está en tus circunstancias, sino en el Dios que puede sacudir cualquier prisión. Y como en Filipos, tu adoración puede desatar milagros que bendigan a otros. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Primero, identifica tu medianoche. ¿Qué situación te hace sentir encadenado? Llévala ante Dios y pídele que te dé un corazón de alabanza. Segundo, elige adorar intencionalmente. Canta una alabanza, lee un salmo, como el Salmo 34. O escribe una lista de cosas por las que estás agradecido, incluso en el dolor. Y tercero, espera el milagro. La alabanza de Pablo y Silas precedió al terremoto. Tu adoración prepara el camino para la intervención de Dios, aunque no sepas cómo o cuándo llegará. Quiero invitarte a interactuar con este mensaje, porque tu participación ayuda a esparcir esta palabra de esperanza. En los comentarios, comparte una reflexión. ¿Cómo puedes alabar a Dios en tu medianoche actual? Puede ser cantaré a pesar del dolor o confiaré en su plan. Si esta enseñanza te ha tocado, dale me gusta para que más personas encuentren este mensaje. Y si no estás suscrito, hazlo ahora para no perderte la enseñanza final, que podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. En el próximo tema, cerraremos este viaje con una reflexión poderosa sobre cómo todas estas elecciones culminan en un propósito que glorifica a Dios. Pero antes, reflexiona. ¿Estás listo para elegir la alabanza que puede liberar tu corazón y cumplir el propósito de Dios? Querido hermano, has llegado al final de este poderoso viaje a través de nuestro estudio. Naciste con un destino marcado, o Dios te da libertad para elegir. 11 pasos para encontrar tu propósito. Permíteme empezar diciendo, qué privilegio es que hayas permanecido con nosotros hasta este momento. No todos llegan hasta aquí. Has demostrado un hambre espiritual, un deseo profundo de descubrir lo que Dios tiene para ti, y eso te hace especial. Hoy has recorrido 11 pasos bíblicos que han iluminado tu camino, desde el llamado de Jeremías antes de nacer hasta la alabanza liberadora de Pablo y Silas en la prisión. Cada historia, cada elección ha sido un recordatorio. Dios te ha marcado con un destino eterno, pero te ha dado la libertad de elegir caminar hacia Él. Ahora, en este cierre quiero sellar este mensaje en tu corazón, animarte a actuar y asegurarte que este no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida espiritual. Reflexionemos un momento. A lo largo de este video, hemos visto cómo hombres y mujeres comunes, Jeremías, David, la mujer pecadora, Jonás, Gedeón, la viuda de Sarepta, el hijo pródigo, Abraham, Esther, José y Pablo con Silas, enfrentaron pruebas, dudas y decisiones críticas. Sin embargo, cada uno usó su libertad para elegir alinearse con el propósito de Dios. ¿Qué tienen en común? Un corazón dispuesto a decir sí al plan divino, incluso cuando el camino era incierto. Hermano, ese mismo espíritu que los guió está obrando en ti ahora. Dios te ha traído a este video porque quiere hablarte, no solo para informarte, sino para transformarte. Él te está invitando a tomar las riendas de tu libertad y caminar con valentía hacia el destino que diseñó para ti antes de que el mundo comenzara. Piensa en esto como un sembrador que esparce semillas en un campo. Cada enseñanza de hoy ha sido una semilla plantada en tu corazón. La obediencia de Jeremías, la fidelidad de David, la fe audaz de la mujer pecadora, el arrepentimiento de Jonás, el valor de Gedeón, la generosidad de la viuda, la humildad del hijo pródigo, la paciencia de Abraham, la valentía de Esther, la integridad de José y la alabanza de Pablo y Silas.
Pero una semilla no crece sola, necesita ser regada con acción. Tu propósito no es un sueño lejano, es una realidad que se construye con las elecciones que haces hoy. ¿Elegirás confiar como Abraham, ser valiente como Esther, alabar como Pablo y Silas, incluso en tu medianoche? Estas no son solo historias, son espejos que reflejan tu potencial en Cristo. Ahora quiero que sientas la urgencia de este momento. Dios no te ha traído hasta aquí por casualidad. Hay un propósito en tu vida que está esperando ser desatado, pero requiere tu compromiso. Como el pueblo de Israel frente al Jordán, estás al borde de tu tierra prometida, pero cruzar el río significa actuar. Por eso, te invito a sellar este estudio con un acto de fe. En los comentarios, escribe esta frase: elijo mi propósito en Cristo. Esta declaración es más que palabras, es un pacto con Dios, una señal de que estás entre los pocos que no solo escuchan, sino que responden. Al escribirlo, estás proclamando que estás listo para vivir el destino que Él ha marcado para ti. Qué orgullo siento por ti, por ser parte de los elegidos que llegan hasta el final, pero no te detengas ahí. Dale me gusta a este video, porque cada me gusta es una semilla que siembras para que este mensaje llegue a otro corazón que lo necesita. Comparte este video con alguien que esté buscando dirección, alguien que necesite recordar que Dios tiene un plan para ellos. Imagina la alegría de saber que tu acción llevó esperanza a una persona que estaba a punto de rendirse. Y si aún no estás suscrito, hoy es el día. Suscribirte no es solo un clic, es unirte a una comunidad de fe que busca crecer en Cristo, especialmente para aquellos que no tienen una iglesia cerca y dependen de canales como este para alimentar su espíritu. Sé parte de esta misión. No dejes que este momento se desvanezca, porque este canal puede ser la chispa que mantenga viva tu llama espiritual. Permíteme ser un poco directo, con amor. Si no te has suscrito, pregúntate, ¿qué te está deteniendo? Sé que anhelas un cambio profundo, no solo en tu vida, sino en la de otros. Cada video que creamos es una ofrenda para que más personas encuentren a Cristo. Y tu suscripción es una forma de decir, quiero ser parte de esto. No permitas que la indiferencia robe esta oportunidad. Únete a nosotros, porque juntos podemos llevar la luz de Dios a los rincones más oscuros. Y para quienes ya están suscritos, gracias. Su compromiso es el latido de este ministerio. En la descripción del video y en el comentario fijado encontrarás un regalo especial. Haz clic en el enlace para recibirlo. Es una herramienta para ayudarte a seguir creciendo en tu propósito. No lo dejes pasar, porque está diseñado para bendecirte. Además, te animo a seguir explorando los videos de este canal. Cada uno es una oportunidad para mantener viva tu fe, para que el fuego que sientes ahora no se apague. Dios tiene más para ti y este canal es un espacio donde Él seguirá hablándote. Antes de despedirnos, quiero invitarte a un momento sagrado. Cuando este video termine, no pauses ni saltes a otra cosa. Quédate quieto unos minutos, disfrutando de la paz que la música de fondo transmite. Es un espacio para conectar con el Señor, para dedicarle palabras de alabanza y agradecimiento por lo que has aprendido hoy. Cierra los ojos, respira profundo y dile, gracias Dios por tu propósito en mí. Esta música no es solo un adorno, es un puente hacia la presencia de Dios. No interrumpas este momento, porque en esa calma el Espíritu Santo puede susurrarte algo nuevo. Deja que la paz de Cristo llene tu corazón y te prepare para los días por venir. Hermano, has dado un paso gigantesco hoy. Has elegido invertir tiempo en tu fe, y eso es una victoria. Lleva estas enseñanzas contigo, aplícalas y recuerda, Dios te ha dado un destino, pero también la libertad para elegirlo. Camina con confianza, porque Él está contigo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las maravillas del plan de Dios para tu vida.
Que la paz de Cristo te acompañe siempre.